Bueno, ¿se escucha bien? ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha bien? ¿Cómo está el audio? Pues muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión, esta sesión de nuestra segunda semana de actividades de este módulo 21. Les recuerdo, mi nombre es Julio Ramón Guzmán Corona, soy su facilitador. Entonces, trataré de hacer la sesión lo más corta posible para que no se alargue tanto y para los que lo ven grabado, a veces les hace muy tedioso que tener que estar adelantando o esperando. Entonces, vamos a iniciar. Que la semana pasada tengo una presentación para no estar cambiando tanto de pantalla. Si fuera necesario cambiar y entrar en la plataforma, pues lo haré. Trataré de lo menos posible para no distraernos tanto. Los puntos a tratar, vamos a revisar la guía de esta segunda semana. Vamos a revisar las actividades integradoras de esta semana. Son las actividades integradoras 3 y 4. La semana pasada fue la actividad integradora 1 y 2, ahora sigue la 3 y 4. La 3 se llama Los principios en mi vida, la 4 Internet y las transformaciones sociales. Vamos a ver el foro de clase y el foro de debate. En este punto, aparte de ver el tema que trata el foro de clase y foro de debate de esta semana, les voy a dar una pequeña retroalimentación de los foros de la semana pasada. Entonces, la guía ya sabemos para qué nos sirve. Como les dije la semana pasada, nos sirven para saber qué actividades, qué recursos se relacionan con nuestra actividad. Entonces, vamos a abrir la guía. Les voy a pedir un poquito de que me tengan un poquito de paciencia o algo engripado. Desde la semana pasada andaba empezando, pero ahora sí ya me dio de veras. Entonces, si estornudo o me da la tos, pues les pido
Hay una disculpa. Bueno, entonces la actividad integradora, bueno, aquí igual tiene el nombre actividad integradora 1, que es de esta semana, 1 y 2. Y yo le puse 3 y 4 por el hecho de que les cuento desde la primera. La actividad integradora 1, que se llama Los principios en mi vida, tiene pues, siempre algunos recursos que son los que se relacionan con esta. Pueden ver que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actividades, 9 recursos que se relacionan con esta actividad integradora. Entonces hay que revisarlos, cada uno de ellos. Hay audios, hay videos, hay documentos. Entonces hay que verlos. Todos estos son necesarios para la actividad integradora. Entonces viene el calor y temperatura, transferencia de calor, electricidad, corriente eléctrica, reacciones químicas, magnetismo, la luz y sus propiedades, el sonido y sus cualidades, química de materiales sintéticos, salud, alimentación, comunicación, entre otros. Entonces, en realidad nada más quiero mostrárselos para que lo vean, los recursos que son relacionados. En el caso de la actividad integradora 2, que se titula Internet y las transformaciones sociales, únicamente se relaciona a uno de los recursos de esta semana, que es el que tiene el nombre de Internet. Al igual que las actividades integradoras, los foros de clase también tienen recursos que se relacionan, los foros de clase y los foros de debate. Entonces, yo se lo estoy mostrando aquí de manera muy rápida, pero es para que ustedes le den una revisada más a fondo y vean qué es lo que necesitan para realizar cada actividad y participar en cada uno de los foros. Como se los mencioné la semana pasada, aquí nos da también una agenda recomendada. Sí me gustaría que lo hicieran como está aquí en la agenda, pero también sé que muchos tienen diferentes ocupaciones y pues desgraciadamente muchos están enviando las actividades el lunes. Esta semana recibí más de 50 actividades de las dos actividades integradoras únicamente de el domingo. Las recibí únicamente el domingo, más de 50 actividades, entonces se me complica tenerles las retroalimentaciones a tiempo. Entonces ahí les dejo para que ustedes revisen la guía. Y vamos con la actividad integradora, la primera actividad integradora de esta semana, que se llama Los principios en mi vida. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Es un documento en el que vamos a tener productos y 3 aparatos. Son 3 y 3. Por eso aquí tenemos 6 filas. No se confundan con que van a ser o 3 productos o 3 aparatos. No. 3 productos y 3 aparatos o herramientas que utilizas. Productos se refiere a todo aquello que se consume, todo aquello que le vamos a dar un uso y se va a acabar. Un ejemplo, un producto puede ser, por ejemplo, si utilizamos hojas de papel, es un producto, porque lo vamos a utilizar, va a tener un tiempo de vida y ya va a terminar su tiempo de vida y ya no lo vamos a utilizar, va a cumplir su objetivo y listo. Y en el caso de aparatos o herramientas, son aparatos que utilizamos una y otra y otra y otra vez. Pues sí también tienen su tiempo de vida, pero estos se pueden utilizar para su objetivo muchas veces. Entonces, como ejemplo de aparato, pues está la computadora, horno de microondas, bueno, cualquier aparato o herramienta. Incluso herramientas mecánicas también entran dentro de esta clasificación. En el caso de los productos, pues, les mencioné de hojas blancas, pero también puede ser la comida, es un producto. Bueno, pues todo lo que sea que se utilice una vez y cumpla su objetivo y ya se deseche, puede ser un producto.
Entonces, para esto, bueno, en cuanto a estos, van a ser productos que utilicemos en el hogar y que su funcionamiento se base en los principios físico, químico o biológico. Para esto vamos a leer el contenido extenso. Vamos a leer los temas del tema 8 al tema 14, que es la unidad 1 del contenido extenso. Y ya les puse aquí las páginas. Les puse las páginas en las que vienen estos temas, que es de la página 31 a la 60. Entonces, para identificar los 3 productos y 3 aparatos o herramientas. Entonces, voy a entrar a la página, aunque ya tengo un link para abrir aquí el contenido extenso, pero voy a entrar a la página por si alguien dice, es que yo no sé dónde está, para que no haya el pretexto. Entonces, el contenido extenso siempre está hasta en la parte de abajo de la plataforma. Tal vez lo tengan así, tal vez no se muestre, nada más diga contenido extenso. Nada más le damos un clic y ya nos aparece aquí. En este caso nos decía que necesitábamos la unidad 1. Y les decía yo que los temas que nos menciona están en la página, a partir de la página 31. Era a partir del tema 8. Aquí vamos llegando. Aquí está, página 30, página 31. Transformación de la materia y la energía. A partir de esta página y hasta la 60. Entonces tienen que ir a partir de la página 31 y hasta la 60 para realizar su actividad. Aunque ya vimos en la guía los temas que se relacionan, aquí vienen esos mismos temas, pero más explicados, viene más información. Por algo se llama contenido extenso, porque aquí viene más extensa la información para realizar nuestras actividades. Entonces, leer desde la página 31 hasta la 60. Entonces, vamos a investigar, ya que elegimos los 3 productos y 3 aparatos, y vamos a investigar el nombre, funcionamiento, para qué se utiliza, tipo de energía que se utiliza de principio. Entonces, son 3 productos y 3 aparatos. Entonces, funcionamiento, creo que no necesita explicación. ¿Para qué se utiliza? Tipo de energía que utiliza. Tipo de energía puede ser energía eléctrica, o en el caso de algún combustible, pues pueden poner si utiliza gas o utiliza gasolina, diésel. Ya pueden poner ya sea el tipo de energía o tipo de combustible. O también pueden mencionar si es energía luminosa, energía calorífica, bueno, etcétera. En el caso del tipo de principio, el tipo de principio se refiere a lo que hemos estado viendo incluso desde la semana pasada, si es un principio físico, químico o biológico. Pero algo muy importante, en las instrucciones de la actividad dice, en este punto explica y justifica por qué se basa en el principio mencionado. Entonces, si ustedes me lo ponen nada más principio físico o químico o biológico y no explican por qué se basa en ese principio, entonces ya no va a estar completa su actividad. Entonces tienen que poner una explicación de por qué ese tipo de principio. Un ejemplo, a lo mejor un aparato, pueden decir el horno de microondas. Funcionamiento, lo explican, para qué se utiliza, para calentar comida.
bueno, lo tienen que explicar más. Tipo de energía que utiliza, y sí, a lo mejor nada más con que pongan energía eléctrica. Tipo de principio, pueden decir tipo de principio físico. ¿Por qué? Porque es transferencia de calor. Entonces, se transfiere el calor generado por la electricidad a los alimentos que queramos. Entonces hay que explicarlo. En esta misma actividad dice, elabora una conclusión de máximo una cuartilla. Dice máximo, o sea, no quiere decir que escriban la cuartilla completa, pero tampoco me escriban 2 o 3 renglones. Dice, explica cuál dentro de la conclusión, explica cuál de los principios es menos común que se utilice en un producto o aparato que se utilicen en la vida cotidiana. Entonces, de los productos o aparatos que utilizas, ¿cuál es el principio menos común? El físico, el químico, el biológico, ¿y por qué? Entonces, dice también, además explica cuáles fueron los aprendizajes con esta actividad. Van a explicar cada quien qué es lo que aprendieron en esta actividad. Les puse aquí una definición de conclusión. Se las puse porque quiero que sí sea una definición. Dice, conclusión, sección final de un trabajo en el cual se hace un breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo. Se exponen resultados y se destacan los hallazgos más importantes. Si se fijan, desde aquí dice breve resumen de los puntos principales abordados. Entonces, vamos a hablar de lo mismo que ya realizamos anteriormente. Se exponen los resultados. Si se llegó a algún resultado con la actividad, por ejemplo, al realizar la actividad yo aprendí que cierto producto utiliza tal vez principios físicos, pero también químicos. Entonces es un resultado que es algo que aprendí. Y se destacan los hallazgos más importantes. Entonces los puntos más importantes es lo que vamos a poner. Les pongo esto por el hecho de que en la actividad anterior, donde pide una conclusión, ponen otra información que ni siquiera la han desarrollado antes. Entonces eso no es una conclusión. A lo mejor es un complemento a la información, pero no es una conclusión. Por eso, conclusión. Vamos a poner un breve resumen de los puntos principales ya abordados. Vamos a poner resultados, si es que los hay, y los hallazgos más importantes. Entonces, si me ponen más información que no se haya tratado en la actividad, pues no va a estar bien ahí su conclusión. Ok, antes de continuar entonces en la siguiente actividad, vamos a revisar las hay. Bueno, aquí Leonardo nos pone un ejemplo de producto químico, un líquido desengrasante, muy buen ejemplo. Dice, tipo de energía que se utiliza en los productos, por ejemplo, hojas de papel, maquillaje. No me queda muy claro la energía en los aparatos, sí está claro. En el caso de hojas de papel, tipo de energía que se utiliza, tal vez al escribir sería una energía mecánica, porque estamos ejerciendo una fuerza con la mano. Tipo de principio también ahí puede ser físico, porque es la fricción, con la fricción entre la pluma y el papel, pues debido a la fricción se va plasmando lo que vamos escribiendo. No sé si queda claro ahí. Sería energía mecánica. Puede ser también en este mismo de las hojas de papel, si hablamos de que las hojas de papel las
utilizamos en una impresora, pudiéramos decir que es energía calorífica, porque utilizan las impresoras de toner, las impresoras láser, utilizan el calor para transferir, para pegarlas, para imprimir las letras en el papel o las imágenes. Entonces ahí también, si lo tomamos de esa forma, también puede ser energía calorífica. Dice Ismael, ya está claro, esa era mi duda, pensé que era la energía al fabricarlo. Más bien es la energía al utilizarlo, cuando nosotros lo estamos utilizando. No sé si hay alguna otra duda, sino para continuar con la siguiente actividad. Al parecer no, vamos a continuar con la siguiente actividad. La segunda actividad integradora de esta semana se llama Transformaciones Internet y las transferencias, y que vamos a entregar un documento de máximo una cuartilla. Ahora, aquí aunque sea, dice máximo de una cuartilla, si es con interlineado sencillo, me faltó especificárselos aquí, pero si es interlineado sencillo, porque a veces me ponen interlineado doble y pues es prácticamente la mitad. Entonces, vamos a presentar un texto argumentativo donde vamos a presentar una razón por la que el uso de Internet ha transformado positiva o negativamente algún ámbito de nuestra sociedad. Y ahí menciona que puede ser de economía, cultura, política, social, educación. O sea, ¿qué es lo que ha transformado el Internet, ya sea positiva o negativamente, en estos ámbitos de nuestra sociedad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una proposición o una idea de tu razón sobre los efectos de Internet, es decir, plantea la tesis. Fíjense bien, ¿por qué les pongo esto en grande? Plantea la tesis. Porque cuando hablamos de una tesis, estamos hablando de una suposición o de algo que es una oración positiva que nosotros debemos de sustentarla, debemos de probarla. Entonces dice, plantea la tesis fundamental en torno a la que reflexionarás y conseguirás y construirás argumentos. Debe ser una afirmación breve y congruente. Por ejemplo, el uso de Internet ha provocado que cada vez se lea menos. Entonces, esa sería la tesis. Si ya nosotros estamos diciendo que el uso de Internet ha provocado que cada vez se lea menos, ahora en nuestra actividad vamos a poner por qué, vamos a probarlo. ¿Por qué el uso de Internet ha provocado que cada vez se lea menos? Tal vez otro ejemplo que pueden utilizar, el uso de Internet ha provocado que cada vez haya menos interacción de persona a persona. Tal vez las redes sociales han hecho que haya más interacción virtual, pero menos interacción persona a persona. Otro ejemplo puede ser el uso de Internet ha provocado que haya rezago escolar o que haya aprovechamiento escolar. Y tal vez dicen, en base a que se encuentra la mayoría de información en Internet, los estudiantes ya te buscan en Internet y pegan la información sin leerla, sin analizarla. Son ejemplos. Cada quien elegirá y planteará su tesis. Repito, debe ser una afirmación breve y congruente. Ahí está el ejemplo. Y aquí está una definición de tesis también, para ver si queda más claro. Dice, proposición u opinión es especialmente de carácter científico, pero no necesariamente es únicamente de carácter científico. Dice que se mantiene y se intenta demostrar con razonamientos. Entonces nosotros vamos a hacer
una afirmación y nosotros lo vamos a intentar demostrar con razonamientos. Dice, realiza una introducción en la que justifiques tu interés por argumentar la tesis. Creí que había puesto una definición de lo que era una introducción, pero ahorita lo checamos. Entonces vamos a realizar una introducción en la que vamos a justificar nuestro interés por argumentar la tesis. Es decir, vamos a explicar los acontecimientos generales del impacto del Internet. Para ello vamos a ayudarnos respondiendo a las preguntas. Les puse aquí en color rojo de que se van a ayudar a las preguntas porque a veces me las ponen aparte. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar nuestro trabajo. Entonces, en la introducción nosotros no vamos a poner la pregunta, pero tal vez sí la vamos a responder. Van a decir, a mí me interesa hablar de la manera en que Internet ha transformado la sociedad porque está haciendo que nuestros niños lean cada vez menos, ya que se la pasan en juegos, etcétera. Pues la vamos a responder. La otra pregunta que nos sugiere responder en la introducción es ¿qué aspectos generales están involucrados en esta transformación? Entonces, podemos decir, esto se ha dado por la falta de cuidado de los padres hacia nuestros hijos, cuando navegan en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son únicamente preguntas de ayuda. Nosotros no vamos a poner la pregunta, la vamos a responder. Lo siguiente, justifica tu razón. En sí, la justificación es el desarrollo de la actividad en sí, o también se le llama marco teórico. Ese en sí el desarrollo de nuestra actividad. Nosotros ya en la introducción dimos unas ideas generales de lo que se va a tratar en esta actividad, y ya la justificación, ahora sí vamos a hacer el desarrollo. Dice que debemos de desarrollar al menos 2 argumentos, y para ello nos podemos apoyar respondiendo también a alguna de las siguientes preguntas. No tienen que responder todas, pero sí se tienen que apoyar para desarrollar al menos 2 argumentos. Los argumentos es cuando nosotros estamos explicando con datos comprobables. Por eso nos sugiere estas preguntas. Dice la primera, ¿qué explicación ofrecen expertos o autoridades respecto a mi tesis? Pues tenemos que investigar donde se hayan hecho ya estudios o ya algún experto en el tema mencione y apoye mi tesis. ¿Qué datos apoyan mi tesis? En este caso de los datos que apoyan mi tesis pueden ser alguna encuesta que se haya aplicado y que ya haya resultados de la encuesta, algún estudio que se haya realizado. Entonces ahí está. Entonces, los aspectos positivos o negativos que sustentan mis tesis, ejemplos concretos, ya nosotros podemos poner ahí ejemplos, y por último también, a partir de mi experiencia personal, qué razonamientos respaldan mi tesis. Entonces, eso nos puede ayudar para la justificación o en sí el desarrollo de nuestra actividad. Al final nos pide elaborar una conclusión. Nuevamente, dijimos que la conclusión es... Bueno, voy a regresarme a donde decía lo de la conclusión. Dice una sección final en la que se hace un breve resumen de los puntos principales abordados en el trabajo. Se exponen resultados, los hallazgos importantes. Entonces, nuevamente, en la conclusión vamos a redactar un texto breve donde se resuma lo que ya se dijo
y se explique brevemente hacia dónde dirigiste tu argumentación. Entonces, les puse esta imagen aquí. A ver si para que quede un poquito más claro de cómo debe ser la actividad. Entonces van a poner tesis y van a escribir en sí su tesis, donde digan, el uso de Internet ha provocado tal y tal cosa. Después viene la introducción. Después viene la justificación, que es donde les decía que va a ser ya en sí el desarrollo de la actividad. Y por último, una conclusión. Entonces, se los estoy poniendo así para que lo pongan así tal cual. Escriban tesis y su tesis. Escriban introducción y las ideas de su introducción. Justificación y el desarrollo de la actividad. Conclusión y ya escriban sus conclusiones. Se los pongo así porque en ocasiones mandan la actividad, nada más ponen el Internet ha ocasionado tal y tal cosa y ya todo. Yo no sé si en realidad ustedes creen que las primeras ideas que ponen es la introducción y después otros 4 o 5 párrafos es la justificación y el último párrafo es la conclusión. Yo no puedo saber si es lo que quisieron poner. Entonces, si no me lo marcan así, no se los voy a tomar como que tiene la estructura solicitada. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ok, aquí Jorge Santiago nos dice, nos sugiere ahí una tesis, el uso de Internet ha beneficiado el estudio utilizando correctamente. Tesis. Y se llama a la introducción también planteamiento, pues se generaliza el tema, es correcto. Lucía, muy buena explicación, saludos. Y bueno, aquí está una tesis un poco larga, dice las TIC, acabaron con los dibujantes de planos de ingeniería, están exterminando a las editoriales de libros, favorecieron el pirataje de películas de estreno. Bueno, esa la podemos dividir en varias. Otro dice, en la red se suben dietas para bajar de peso que pueden ocasionar graves daños a la salud por la falta de sustento médico profesional. Dice Ismael García, me parece muy bien que haya hecho hincapié en la estructura. Sí hago el hincapié por el hecho de que ya me ha tocado que no ponen la estructura como va. Yo no puedo adivinar si lo que están diciendo a veces es la introducción o no es la introducción. Entonces, también por eso les puse ahí, les mencionaba que la introducción son ideas principales donde nos digan hacia dónde va esta actividad, nos den las ideas para darnos un panorama de qué es lo que vamos a ver en el desarrollo de la actividad. Entonces, en las conclusiones también lo que les decía, las conclusiones son donde hagamos un breve resumen o de las ideas principales que vamos a tratar en nuestra actividad, porque luego ponen otra información totalmente diferente, entonces yo puedo decir dónde me hablaron de esto, me están poniendo algo de lo que no se trató la actividad. Entonces, por eso también hacer el hincapié en la estructura. Entonces, parece que no hay más dudas. Vamos a continuar con lo que es la presentación. Y entonces lo siguiente es foro de clase. Y este se llama Y la ciencia también evoluciona.
Entonces dice, para participar en el foro es necesario revisar los temas pequeña ciencia, gran ciencia y tecnociencia. A ver, para aclarar un poquito esto, cuando revisemos estos temas, pequeña ciencia, gran ciencia y tecnociencia, nos vamos a dar cuenta que cuando estén hablando de pequeña ciencia van a estar hablando de la etapa donde se realizó o hubo la revolución industrial. Pues cuando estén hablando de gran ciencia van a estar hablando más o menos del tiempo cuando fue, creo, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablen de la tecnociencia, ya ese ya es un término más actual. Si no me equivoco, menciona por ahí la fecha de 2004, más o menos cuando se empezó a escuchar este término de tecnociencia. Entonces, ¿por qué les digo sobre los tiempos en que se fue llamando de estas formas? Porque nos dice cuál es el aspecto más importante de la pequeña ciencia, la gran ciencia y la tecnociencia. Entonces vamos a responder esa pregunta y vamos a mencionar un invento que se haya modificado al paso de una etapa a otra. Entonces, si nosotros vemos un invento que se desarrolló en el tiempo de la Revolución Industrial y después ya para la Segunda Guerra Mundial ya se había modificado, ya lo habían mejorado, entonces vamos a mencionarlo. O tal vez alguno que haya sido en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y ya en nuestros tiempos ya sigue existiendo el invento, pero ya con mejoras. Ahora, también la forma de participación dice, en tu primera aportación responde a la pregunta con argumentos relevantes, precisos y concisos. Que en tu segunda participación incorpora el ejemplo del invento con una descripción de su evolución en estas etapas de la ciencia. Y en la tercera participación retroalimenta la aportación de al menos 2 de tus compañeros. Entonces, como nos menciona aquí, deben de ser al menos esas 3 participaciones. Entonces, ya estando en este punto, les voy a dar un poquito una pequeña retroalimentación. Les mencionaba que les iba a dar una retroalimentación de lo que fue sus participaciones en el foro de clase de la semana pasada. Lo que quiero mencionar aquí nada más es que hay personas que participan una sola vez. O sea, participan una vez y me responden a la pregunta y mencionan el invento, por decirlo en este caso, en una sola participación. Pero en ningún momento retroalimentan alguna aportación de los compañeros. Entonces, ya en este caso ya no cumplen con todo lo solicitado en la rúbrica de evaluación del foro de clase. Pues, me pueden poner una muy buena explicación de cuáles son los aspectos más importantes, me pueden explicar muy bien el invento, cuáles fueron las transformaciones que hubo, pero si es una sola participación, no están cumpliendo. Y de hecho aquí van a ser 4 participaciones al menos, mencioné 3, pero son 4, porque es una aportación con respondiendo a la pregunta, una con el ejemplo del invento y su descripción de su evolución, y dice, retroalimenta la aportación de al menos 2 de tus compañeros, a menos de que mencionen a los 2 compañeros, entonces serían 3, pero de preferencia retroalimenten a un compañero y luego a otro, para que no lo hagan en el mismo comentario. Entonces, hasta ahí no sé si hay dudas con esto del foro de clase.
Dice Leonardo, respecto a la tecnociencia, se señala que los avances científicos y descubrimientos en esta etapa superan a todos los descubrimientos e inventos de la historia. Pues sí, es muy probable que sí superen a todos los descubrimientos e inventos de la historia. Y eso es porque ya se unió lo que eran las tecnologías que hay en este tiempo y la ciencia, los conocimientos que hay hasta ahorita de la ciencia. Al parecer no hay preguntas, entonces vamos con el foro de... Entonces, foro de debate, dice, es el de características y aplicación de principios químicos, físicos y biológicos. Entonces, como ya saben, los integrantes del equipo 2 van a ser los responsables de moderar este foro. Este foro tiene menos participación que el foro de clase. Entonces ya les toca a los integrantes del equipo 2 motivar la participación y propiciar una discusión que se realice desde diferentes puntos de vista. Aunque este foro no tenga calificación, yo la semana 4, cuando asigne la participación individual, entraré al foro de debate de la semana 1 y veré si en realidad los integrantes del equipo 1 estuvieron moderando el foro. Como se darán cuenta, el foro de debate yo voy a entrar menos porque se supone que cada equipo debe de estar moderando el foro. Entonces, igual, cuando asignen la participación individual, entraré al foro de debate de la semana 2 y veré si en realidad estuvieron los integrantes de este foro moderando. Entonces, moderando se refiere que únicamente van a guiar las participaciones para llegar a una conclusión en este foro. Esta semana 1 yo les puse ahí unas conclusiones de los foros, pero en este caso quiero que los integrantes del equipo 2 pongan las conclusiones esta semana. Olvidé mencionárselos la semana pasada, por eso ya puse las conclusiones yo. Pues ya sea que se pongan de acuerdo y digan, a ver, fulanito de tal, le va a dar una leída a los comentarios y va a poner una conclusión el domingo, de preferencia en la tarde-noche. Y tal vez otros digan, pues yo me voy a dedicar a motivar a los compañeros para que participen. Otro más, yo me voy a dedicar a leer los comentarios que vayan poniendo y a retroalimentar. Entonces se deben de poner de acuerdo y para trabajar en este foro de debate. En la semana 1 pues hubo poca participación y si hubo falta de organización, tal vez no lo expliqué de esta manera y por eso hubo por ahí las dudas de cómo trabajarlo, aunque se supone que si ya están en el módulo 21 ya tienen 20 módulos haciéndolo. Pues con esto terminamos. No sé si haya alguna pregunta. Me parece que no hay ninguna pregunta. Como saben, esta sesión queda grabada. Pueden acceder a ella con una liga que les envié para ingresar en tiempo real. Entonces, para los que no pudieron verlo todo, para los que no pudieron ingresar a la hora, pues ya queda grabado. Una duda de Alba Ramos. Profe, al inicio del módulo solicitó una descripción
y que enviáramos una foto, pero yo no lo hice. En este caso, la foto que se les solicita que suban a la plataforma y la descripción es en su perfil. Voy a entrar un poquito a la plataforma. Entrando a la plataforma, aquí donde está mi nombre, me voy a ver perfil y debo de tener esto, una fotografía y una descripción de ustedes. Entonces es lo que se les estaba solicitando. Bueno, entrar a ver perfil, no me deja aquí, déjenme ver. Bueno, si nos vamos hasta la derecha, hasta mero abajo, donde dice ajustes de mi perfil, aquí tenemos la opción de editar perfil. Y ahí es donde, en la parte de abajo, nos da la opción de poner nuestra descripción, que es donde van a poner pues información personal de ustedes, lo que ustedes quieran poner, sus gustos, lo que ustedes quieran poner. Y aquí les pide, donde les pide la imagen de usuario. No sé si todavía les deje editar. En el anterior módulo que di, alguien mencionaba que ya a partir de la primera semana no les dejaba editar el perfil. No es parte de calificación, es parte de la evaluación. Pero sí me ayuda a mí para ver quién está detrás. Bueno, también para que ustedes vean, para ver un poquito de sus intereses, de qué les ayuda, y a veces, en algunos casos, dependiendo del tema, pongo algunos otros ejemplos y a mí me ayuda sus intereses para poner ejemplos de acuerdo a lo que a ustedes les gusta. Entonces, si ya no hay ninguna pregunta, con esto terminamos. Voy a esperar unos segunditos porque eso, como va un poquito retrasado lo que es el video y el audio. Entonces voy a esperar unos segunditos a ver si no hay ninguna pregunta. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta, entonces con esto terminamos. Muy buenas noches, que descansen.